Claro que sí, yo soy Arturo del Castillo, soy director ejecutivo asociado de Kroll México. No es de sorprendernos que el cibercrimen se haya aumentado. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos que las organizaciones en su gran mayoría empiezan a adoptar sistemas o mecanismos electrónicos para llevar a cabo sus diferentes actividades productivas, ¿no? El uso intensivo, por ejemplo, del Internet o la nube para subir información de la propia compañía, etcétera, ¿no? Hoy día prácticamente nadie está exento del uso del correo electrónico en sus actividades diarias de trabajo, lejos de ser un fenómeno propio o único de países que podemos considerar altamente desarrollados, lo estamos viendo de manera generalizada. En el caso de América Latina, para hablar a nivel regional, lo que estamos observando es que en la medida en que las economías punta de esta región están avanzando e incorporan cada vez más en sus sistemas informáticos, en sus procesos productivos, pues claramente están más expuestas. Pero vuelvo e insisto, esto no es un tema exclusivamente de una región. Lo que sí vemos es que Latinoamérica, al ser una de las regiones que más rápido está creciendo con respecto a otras regiones, Europa todavía sigue en un colapso económico que no se ha logrado levantar desde el 2008. Ahora, con la salida de Inglaterra de la Unión Europea, es de preverse que las tasas de crecimiento de Europa no van a seguir tan aceleradas. China ya tampoco está creciendo a los ritmos como los que venía creciendo. África sigue siendo la gran interrogante mundial. Pues en ese orden de ideas, América Latina pareciera ser la región que va a incrementar o que está aumentando su capacidad económica. Históricamente, en el tema de la prevención, de la gestión de riesgos de fraude, lo que hemos visto es que las compañías van 1 o 2 pasos atrás del ilícito, lo cual es más o menos normal. Lo que ocurre con las compañías es que la dinámica de las empresas va a un ritmo y la capacidad de adaptación y de los controles internos va a otro. En ese orden de ideas, normalmente lo que ocurre en un fraude es que el defraudador identifica alguna área de oportunidad, identifica una debilidad dentro del control interno, lo prueba haciendo algún acto aparentemente aislado, disfrazado de error, mira qué controles o qué alarmas se despiertan, se activan, y si percibe que no existe ningún tipo de peligro, lo va a volver a intentar, hasta que se convierta esto ya en una práctica común y lo va a hacer. Eso es como típicamente sucede en los fraudes corporativos. En ese orden de ideas, lo que estamos es frente a una situación en la que desconocemos a ciencia cierta a qué tipo de riesgos nos estamos enfrentando, a qué tipo de vulnerabilidades estamos. Muy seguramente en este momento se están perpetrando cientos de fraudes utilizando mecanismos de cibercrimen, ¿no? De los cuales apenas nos vamos a enterar de ellos dentro de un año o dentro de un año y medio. Entonces, en ese orden de ideas, las compañías ciertamente están expuestas a este riesgo. ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno, pues obviamente tratar de alinear los controles internos, involucrar gente joven, gente con las mismas características y con las mismas capacidades de soporte para justamente que les ayuden a las compañías a identificar dónde están esas vulnerabilidades. Y ciertamente una de las herramientas que más está siendo utilizada y de manera cada vez con mayor éxito dentro de las organizaciones es lo que se llama ethical hacking, ¿no? El hacer hackeo controlado, supervisado y direccionado para ver cómo pueden responder en un momento dado los controles internos de una organización e identificar las debilidades. Y una vez identificadas, pues remediar ese aparente falta de control, pues para que no exista ningún problema. El tema de los sistemas bancarios es, sin lugar a dudas, uno de los sistemas que pues mayor exposición está al fraude, ¿no? Uno de los temas que más aquejan a los sistemas financieros de las economías de América Latina es, sin lugar a dudas, el tema de la suplantación, es decir, el robo de identidad. En países como en México, en donde, por ejemplo, carecemos de un número de identificación nacional, en donde el padrón de ciudadanos más acabado, que es el padrón electoral, está sujeto a
violaciones, como se han venido reportando a través de los medios, ¿no? Que se encuentra que la base de datos ahora ya la puedes adquirir en la Lagunilla y todo ese tipo de historias, o en Amazon, ¿no? Pues obviamente hacen mucho más vulnerable el tema. ¿Por qué? Porque el robo de identidad es mucho más fácil. Y más cuando las personas empiezan a ser cada vez usuarios frecuentes de métodos de compra en línea o vía no presencial. Eso obviamente facilita este tipo de asuntos, de que se robe la identidad de una persona, alguien se haga pasar por ti o por otra persona y entonces cometer el ilícito. Ahora, los bancos y el sistema bancario pues obviamente están atentos de este tema, están tratando de ir mejorando sus controles internos. No es de sorprender que, por ejemplo, cada vez se van utilizando nuevas tecnologías, menos plásticos, ¿no? Hace 5 años, por ejemplo, una tarjeta de crédito con un chip era algo relativamente raro o extraño verlo en México. Hoy día prácticamente todos los bancos en sus tarjetas bancarias lo utilizan, aun cuando no sean de crédito. Ese tipo de cosas al final del día es lo que nos hablan de las reacciones que se están teniendo ante este tipo de fenómenos. Bueno, lamentablemente en México, y esto es básicamente generalizado en América Latina, el tema de la prevención de los ilícitos, el tema de la prevención de los quebrantos se le sigue viendo más como un gasto que como una inversión. Entonces, en ese orden de ideas sigue siendo una materia en deuda, ¿no? Por parte de las compañías en general, en donde realmente lo que estamos viendo es todavía esta cultura de la reacción más que de la prevención, ¿no? Es decir, viene una situación, viene un problema, viene un fraude y entonces buscan la manera de cómo remediarlo antes que prepararse y evitar esa situación. Eso obviamente se ve reflejado pues, en el altísimo índice de vulnerabilidad. De acuerdo con los estudios que se han realizado por Kroll, pues nos identifica que, por ejemplo, México y Colombia son países que puntean en la lista de los países donde mayor fraude se comete. En gran medida se debe a eso, porque las compañías en realidad no hacen mucho por estar implementando modelos integrales de sistemas de gestión de riesgos de fraude.